Bienvenidos y bienvenidas a nuestro sexto video de economía. En esta ocasión trataremos y reflexionaremos en torno al ahorro, inversión y endeudamiento. Somos tres docentes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales que se han reunido con la intención de que tú, estudiante, tengas un apoyo en tu proceso de aprendizaje. Hola chiquillos, espero que estén bien. En la clase de hoy nos vamos a referir principalmente a hablar de varios conceptos como lo son el ahorro, la inversión y principalmente el endeudamiento. En relación primero al ahorro, tenemos que entender que el ahorro es la acción de separar un monto del ingreso personal o del ingreso familiar que se reserva para necesidades o inversiones futuras. Ustedes deben entender, debido a su experiencia en su grupo familiar, de que se pueden presentar necesidades emergentes como lo son un accidente, una enfermedad, y en esas ocasiones es muy importante tener ahorrado, separado un monto del ingreso personal o familiar para atender esta necesidad emergente. De esa forma, principalmente nosotros podemos entender qué es el ahorro. También tenemos que entender que existen varias formas de ahorro. En relación a esto, primero podemos dejar nuestros ahorros depositados en una institución financiera o en un banco, y de esta forma operan las llamadas cuentas de ahorro, o también podemos invertir estos ahorros también en unas cuentas que nos dan los bancos, que son los llamados fondos mutuos, pero mi colega va a profundizar en relación al tema de la inversión. Por lo tanto, de esa forma opera el ahorro. Podemos señalar otras formas de ahorro, como son el ahorro previsional obligatorio, que es básicamente la cotización obligatoria que se saca de mi sueldo y se guarda en una institución como son las AFP, para que el día de mañana yo tenga un ingreso cuando ya no esté trabajando, ¿ya? De esa forma opera el ahorro previsional obligatorio. Por lo tanto, tenemos que entender, chiquillos, de que existen diferentes formas de ahorro, y ya no existe este tipo de ahorro en que uno guarda el dinero un poco menos que bajo la cama o bajo el almohadón, sino que generalmente se utilizan estas cuentas de ahorro. Y ahora, otro elemento económico, como lo estaba anunciando a un principio, que es importante hablar, tiene relación con el endeudamiento, porque básicamente si yo quiero obtener un bien o un servicio un tanto más caro que yo no puedo pagar de forma inmediata, pasamos a hablar de endeudamiento, porque yo para adquirir ese bien tendría que endeudarme principalmente a través de los llamados préstamos o a través de los llamados créditos. Ahora es importante entender de que un crédito generalmente me lo presta una casa comercial o una institución financiera, un banco, y a la hora de sacar un crédito para obtener ese bien o servicio que yo no puedo pagar en el momento inmediatamente, se deben tener en cuenta varias cosas a la hora de sacar este crédito, porque si no va a generar de que va a llegar un momento en que yo voy a poder pagar este crédito. ¿Qué se tiene que tener en cuenta, chiquillos, a la hora de sacar un crédito? Primero, la tasa de interés, porque la institución, la persona que me está prestando este dinero me va a cobrar, ¿ya? Y ahí es cuando pasamos a hablar de la tasa de interés, que básicamente es lo que el deudo le paga al que le prestó el dinero. ¿Ya? Eso sería la tasa de interés. Por lo tanto, a la hora de sacar un crédito tenemos que ver bien cuál va a ser la tasa de interés, qué me van a cobrar a mí por sacar ese crédito. En relación al crédito también hay que tener en cuenta el CAE, ¿ya? El CAE básicamente es el valor total del crédito, ¿ya? Y en relación al CAE, que la podemos denominar carga anual equivalente, eh, es esto que me permite la comparación con otras alternativas, porque básicamente el CAE me va a arrojar un porcentaje del costo total del crédito, y ese porcentaje lo puedo comparar con otras instituciones para ver en qué institución me conviene sacar el crédito, en qué institución este crédito me va a salir, por así decirlo, más barato, ¿ya? Por eso en el CAE viene el costo total del crédito, vienen todos los seguros o intereses asociados al crédito, vienen los impuestos, entre otras cosas, ¿ya? Y también, chiquillos, para ir finalizando este breve repaso de cómo opera el endeudamiento y cómo opera el crédito en nuestro país,
tenemos que entender de que en Chile existe una tasa de interés máxima, ¿ya? Y esa tasa de interés máxima es fijada por una institución que se llama la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que se encarga entonces de fiscalizar de que una casa comercial o un banco no se pase de esta tasa de interés máxima a la hora de cobrarme un crédito. Bueno, chiquillos, a mí me corresponde hablar acerca de los instrumentos de inversión y ahorro y los riesgos y beneficios que trae la idea de invertir o la idea de ahorrar. Entonces, como ustedes saben, cuando uno tiene la fortuna de tener un excedente de dinero, de concepto que ya empezamos a trabajar en la clase anterior, es importante saber que cuando uno tiene una reserva de dinero, nosotros de alguna manera tenemos que tomar algunas decisiones de qué hacer con esta reserva de dinero que podemos tener. Entonces hay familias, hay personas que por un lado deciden ahorrar y otras personas que por un lado deciden invertirlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarnos por qué ahorramos, cuáles son los mecanismos más importantes o más seguros para ahorrar y qué factores de alguna manera uno tiene que tomar en cuenta al momento de ahorrar o al momento de invertir. Entonces, por diversos factores, la familia, las personas tienen la necesidad de proteger su capital financiero, de proteger su dinero, ¿cierto? Esa es la principal motivación de la idea del ahorro y la inversión. ¿En qué sentido? En que si yo tengo 100.000 pesos que me sobran y de alguna manera esos 100.000 pesos que tengo al cabo de un tiempo, por lo producto de lo que mencionaba la profesora Romina en el video anterior, este dinero va a ir perdiendo gradualmente su valor por efecto de la inflación. Estos 100.000 pesos la gente suele protegerlos. ¿Protegerlos de qué manera? Ahorrándolos, o sea, evitando el gasto innecesario, evitando que la economía de alguna manera influya en estos 100.000 pesos, o invirtiéndolos. El problema es que estos 100.000 pesos, de todas formas, por diversos factores, como lo mencionaba la colega en el video anterior, al cabo de un tiempo, este dinero va a ir perdiendo de a poquitito su valor. Entonces, para proteger y blindar este dinero, es importante utilizar los mecanismos de ahorro y los mecanismos de inversión. En el caso de los mecanismos de ahorro, existen varios, ¿cierto? Existen las cuentas de ahorro, existen los depósitos a plazo, el ahorro previsional obligatorio y el ahorro previsional voluntario. Esto lo vamos a desarrollar cada uno más adelante. Y los instrumentos de inversión serían los fondos mutuos, acciones en la bolsa y compra de moneda extranjera. La diferencia fundamental entre un instrumento de ahorro y un instrumento de inversión es que el instrumento de ahorro, yo ahorro generalmente en un banco, ahorro cierto de dinero, y la idea es que este dinero, de alguna manera, obtenga una cantidad de intereses determinados en un año, ¿cierto? Porque usted tiene la otra opción, que es ahorrar el dinero, tal como lo dice el texto, debajo del colchón, como se dice coloquialmente, o sea, popularmente. El problema es que si yo ahorro un millón de pesos, 100.000 pesos debajo del colchón, al cabo de un tiempo, como lo mencionamos recién, ese dinero va a ir perdiendo valor. En cambio, las instituciones financieras me ofrecen un atractivo para ahorrar el dinero en la institución. Y este atractivo va a hacer que me van a permitir tener un interés sobre lo que yo ahorro. Significa que si yo ahorro 100.000 pesos en una institución financiera y el interés de esa institución es del 1%, por dar un ejemplo, significa que al cabo de un año, aunque los intereses son mensuales, pero al cabo de un año, para hacer el ejemplo más gráfico, yo ya no voy a tener en mi cuenta de ahorro 100.000 pesos, voy a tener 101.000 pesos. En cambio, si lo tuviera bajo el colchón de mi cama, seguiría teniendo 100.000 pesos. Entonces, las instituciones financieras ofrecen esos atractivos, ¿cierto? Esa forma para que la gente tome su dinero y lo ahorre en el banco. Ahora, ¿qué hace el banco con este dinero que tiene? Que la gente va y voluntariamente ahorra en él. Ese banco, al tener este dinero, ¿qué es lo que hace? Prestarlo a otras personas que necesiten dinero y les cobra también un determinado interés, ¿cierto? Y las personas van a tener que después retornar el dinero que el banco les prestó más el interés. Por ejemplo, si el banco toma estos 100.000 pesos que yo ahorré y se los presta a otra persona, el banco seguramente va a pedir retorno los mismos 100.000 pesos más 4.000, 5.000, 10.000 pesos que sea su tasa de interés, tal como lo mencionaba el colega Diego recién. Entonces, de esa manera los bancos funcionan, las instituciones financieras funcionan y las personas se sienten motivadas de alguna manera a ahorrar su dinero. En cambio, la inversión es otro mecanismo para proteger tu dinero, pero que aquí claramente lo que busca una persona al invertir el dinero es obtener una ganancia.
además de proteger el dinero, es obtener una ganancia. Pero a diferencia del ahorro, aunque también se ven afectados por los mismos factores, pero a diferencia del ahorro, los instrumentos financieros de inversión son mucho más susceptibles al riesgo. ¿En qué sentido? En que tú pones tu dinero a disposición de una institución financiera, lo inviertes, pero al invertir el dinero estás corriendo un riesgo. El riesgo de que ese dinero pueda desvalorizarse o puedas perder parte de tu inversión o, ¿cierto?, producto del riesgo que jugaste, obtener una mayor ganancia que lo que obtendrías ahorrando el dinero. Entonces, esas son las grandes diferencias entre un instrumento financiero de ahorro y un instrumento financiero de inversión. El riesgo. Siempre hay más riesgo invirtiendo el dinero que ahorrándolo. ¿Ok? Entonces, dentro de los instrumentos financieros de inversión, como lo mencionaba recién, tenemos fondos mutuos, acciones en bolsa, compra de moneda extranjera. Beneficios y riesgos del ahorro y de la inversión. Hay que saber tomar decisiones, ¿cierto? Hay que saber cuándo invertir, dónde invertir. Entonces, cuando usted tenga dinero en exceso, en excedente, y necesite decidirse si va a ahorrar o va a invertir, usted tiene que tomar en cuenta múltiples factores. Por ejemplo, ¿dónde está invirtiendo el dinero? Como lo decía el colega Diego recién, ¿cuál es el CAE que me ofrecen al obtener un determinado crédito? Por ejemplo, si quiero pedir un préstamo. También tiene que tener usted, saber el tipo de trabajo que usted tiene para ver si es conveniente ahorrar dinero o invertirlo. Porque, ¿qué pasa si yo voy a invertir mi sueldo de este mes y al cabo del siguiente mes pierdo mi empleo por X razón porque mi trabajo no era seguro? Entonces, no es conveniente quizás invertir el dinero en ese caso, quizás es conveniente ahorrarlo para poder garantizar un sueldo a futuro. Hay que ver también la situación familiar, hay que también tener claro para qué estoy ahorrando, porque no es lo mismo ahorrar para comprar un automóvil que ahorrar para comprar una casa. Hay que ver también el contexto económico del país. Por ejemplo, nosotros hace algún tiempo atrás, desde el mes de octubre en adelante, tuvimos una convulsión social bien importante. Ahora tenemos esta idea del coronavirus, ¿cierto?, que ha hecho que la economía de alguna manera empiece a tambalear y probablemente tengamos una crisis económica bastante severa producto del cierre de muchas empresas. Entonces, en este contexto económico de país, ¿usted correría el riesgo de invertir dinero? ¿O buscaría proteger su patrimonio y no invertir, ¿cierto? O ahorrar para sobrevivir la crisis? Entonces, frente a estos problemas económicos, uno tiene que tomar ciertas decisiones de qué hacer con este patrimonio. Entonces, en ese sentido, también importante, otro factor clave es dónde estoy invirtiendo, eso es clave. Lo mencionaba el colega recién en el video. No es lo mismo invertir en una institución financiera que en otra. Hay instituciones que tienen mucho más prestigio que otras. A veces uno corre el riesgo de invertir el dinero o pedir dinero, porque uno puede pedir invertir, en personas que no necesariamente son instituciones financieras, sino que son personas quizás de mi confianza, y ahí uno dice, es un amigo, lo conozco, o un prestamista, le voy a pedir dinero, pero a veces son situaciones mucho más conflictivas y en algunos casos ilegales, entonces hay que tener cuidado de conocer la ley, de conocer la normativa, para saber dónde invertir y con quién tener estos vínculos de ahorro e inversión. Entonces, para ir cerrando esta intervención, quería referirme puntualmente a los instrumentos financieros de ahorro y los instrumentos financieros de inversión. Entonces, instrumentos financieros de ahorro, como lo mencionaba el colega anteriormente, uno es la cuenta de ahorro. Usted va a un banco, abre una cuenta de ahorro, ve cuánto es el interés mensual y acumulado anual que le ofrece el banco, toma ese porcentaje, lo compara con otro banco, ve todos los costos asociados de mantener la cuenta, en algunos casos es gratis, en algunos casos no es gratis, usted ve y dice, este banco es más conveniente que este otro. Usted puede tomar todos los bancos del mercado de bancos, hacer una lista de todos los bancos y ver cuál le ofrece a usted los mejores intereses para poder depositar su dinero en esa cuenta de ahorro. Y usted toma el dinero y lo deposita. Y al cabo de un año, usted puede empezar a ver los frutos muy marcados de los intereses, ¿cierto?, sobre su patrimonio, que se van a ver reflejados en su misma cuenta de ahorro. Y luego, cuando usted decida, puede retirar su dinero. Siempre los bancos ponen alguna especie de traba de tiempo. Por ejemplo, usted ahorra el dinero, pero no lo puede sacar dentro del plazo de un año, de lo contrario pierde los intereses. Entonces, de esa manera los bancos se cuidan de que tú, si vas a ahorrar, ahorres, pero que el ahorro sea extendido en el tiempo. Esa es la gracia del ahorro. En el caso de los depósitos a plazo es distinto. El depósito a plazo, usted va al banco,
toma dinero, lo deposita en el banco, pero lo deposita con una fecha en específico de retiro. Generalmente se reúne mes a mes o cada 2 meses. Entonces usted va al banco y dice, yo quiero depositar 100.000 pesos, y el banco le dice, perfecto, usted está depositando 100.000 pesos, en 2 meses más o en un mes más, usted va a tener 102.000 pesos para su retiro. Y usted puede ir al banco y hacer cobro de ese depósito a plazo, retirar el dinero, o dejar el dinero en el banco, y este depósito a plazo, en casi todos los bancos, se renueva automáticamente. Significa que por 2 meses más, o un mes más, o el tiempo que usted estipuló, el depósito va a estar nuevamente en el banco. Y usted tiene que estar ahí, aguja, pendiente de cuándo son las fechas de retiro de dinero, ¿cierto? De lo contrario, constantemente va a ir el depósito a plazo renovándose, 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 y generando interés, que obviamente el interés de un depósito a plazo es mayor que el interés de una cuenta de ahorro. El tercer instrumento financiero de ahorro es el ahorro previsional obligatorio. ¿Qué es lo que es esto? Cuando uno tiene un contrato, uno tiene descuentos, ¿cierto? Y estos descuentos, cuando uno va a cobrar el sueldo y le aparece la liquidación de sueldo, uno tiene el dinero que ganas, que vendría a ser el sueldo bruto, pero también tiene al ladito una barra que dice el sueldo líquido. El sueldo líquido es el sueldo que tú recibes, que no es lo mismo que el sueldo bruto. El sueldo bruto es el total de dinero que tú teóricamente ganas, el sueldo líquido es lo que tú recibes en dinero real. Y tú te vas a dar cuenta que este dinero real es menor a lo que tú ganas realmente. ¿Y por qué esto? Porque a todos los chilenos que tenemos contratos nos descuentan un porcentaje, ¿cierto?, de nuestro sueldo. Para dos cosas. Para el fondo de pensiones, que vendría a ser nuestra AFP, y el tema de la salud, que vendrían a ser la ISAPRE o FONASA, dependiendo del sistema que usted tenga. Entonces, en el caso de la AFP, que vendrían a ser los fondos de pensiones, este fondo de pensión es obligatorio. Significa que año a año, o sea, mes a mes, a usted se le descuenta, ¿cierto?, parte del sueldo para que a lo largo de toda tu vida laboral, ¿cierto?, haya un total acumulado, ¿cierto? Hay un total acumulado de dinero que vendría a ser tu pensión. Y cuando usted decida terminar, respetando la ley, obviamente, en el caso de los hombres creo que son los 70 años, los 70 años. Bueno, la edad de jubilar en Chile es para los hombres 65 años y para las mujeres 60 años. Entonces, al momento de jubilar, las personas tienen que tramitar con la institución que estimen pertinente la pensión. Y la pensión vendría a ser, dependiendo de la forma en que decidan pensionarse, es este sueldo que van a recibir por el resto de su vida hasta que fallezcan, o por un tiempo específico, dependiendo de la forma en que de que cada persona se decida pensionar, pero posterior a que ellos jubilan, o sea, posterior a que deja de trabajar. Entonces, en ese sentido, el instrumento financiero de ahorro previsional obligatorio es fundamental, puesto que le va a garantizar la salud económica, de alguna manera para decirlo, con el concepto que lo pueden entender, la salud económica de las personas posterior a su trabajo, les va a garantizar un sueldo posterior a que ellos finalicen su trabajo hasta que ellos fallezcan cuando son viejitos. Entonces, es clave este ahorro, y por eso es obligatorio, y lo tienen todos los trabajadores que son dependientes, vale decir que tienen un contrato de trabajo. El cuarto instrumento financiero de ahorro es el ahorro previsional voluntario, que como lo dice la palabra es voluntario. ¿Qué significa esto? Que usted puede, si es un trabajador dependiente o independiente, ahorrar voluntariamente en una AFP o en el sistema de previsión que usted tiene pertinente, en el caso de Chile la AFP, para poder, en el caso de los trabajadores que son independientes, vale decir que no tienen un contrato de trabajo, puedan tener una pensión. Por eso es voluntario. Nadie obliga a los trabajadores independientes a tener un ahorro previsional. Por eso es voluntario. Ellos se someten a este sistema de ahorro previsional voluntario y dejan un porcentaje de su sueldo mensual para que cuando sean viejitos ellos reciban también este sueldo de pensión. Y en el caso de las personas que tienen ahorro previsional obligatorio tendrían un doble sistema. Por una parte, el sistema de ahorro obligatorio, que vendría a ser lo que se les cuenta mensualmente, y por otra parte, el voluntario. ¿Para qué sirve el voluntario en este caso? Para mejorar el sueldo que van a tener cuando viejito, para mejorar esta renta que vas a tener cuando eres viejito. Por lo tanto, como tú ahorraste obligatoriamente y además ahorraste voluntariamente, se entiende que vas a tener una mejor renta cuando te jubiles. Esos son los instrumentos financieros de ahorro. Los instrumentos financieros de inversión
como lo dice la palabra, son aquellos en los que tú incurres en un riesgo al invertir tu dinero. Por lo tanto, puedes ver mermada tu inversión o puedes tener una ganancia directa. El primero son los fondos mutuos. Son miles de personas que ponen parte de su ahorro en un fondo común y este fondo común se invierte por una empresa, o por múltiples empresas, ¿cierto? En determinadas acciones, en la compra de bienes y servicios. De alguna manera, este dinero es invertido con el objeto de que en un plazo determinado las personas vayan y retiren las ganancias junto, obviamente, con lo que invirtieron. Entonces, generalmente los fondos mutuos son llevados a cabo por instituciones financieras que están insertas en diversos mercados, de manera que cuando estas personas se reúnen y toman su patrimonio y lo invierten en este banco, en estos bancos, los bancos, al tener esto diversificado en diversos sectores económicos, de alguna manera eviten tanto riesgo de pérdida de patrimonio por parte de estas personas. El segundo instrumento de inversión son las acciones en la bolsa. Acá entramos directamente en el mercado de acciones. ¿Qué es lo que es una acción? Primero hay que entender qué es lo que es una acción. Una acción es, para que lo simplifiquemos, ¿no es cierto?, es una parte ínfima de una empresa. Si usted constituye una empresa, usted es un empresario, constituye una empresa con más personas, usted puede someterse a hacer una sociedad por acciones, ¿cierto? ¿Qué significa que usted sea una sociedad por acciones? Significa que si yo estoy con los 3 colegas acá reunidos y constituimos una empresa, esta empresa se divide en tres papeles iguales, y cada uno es dueño del 33% de la empresa, ¿cierto? Y cada uno tiene un poder de voto en las decisiones de la empresa por el porcentaje de acciones que tiene. Ahora, si uno de nosotros decide tomar ese papel y dividirlo en 33 pedacitos iguales y venderlos en la bolsa de acciones de Santiago, por dar un ejemplo, esas acciones entran en lo que se llama el mercado de acciones, y las acciones serían un bien que puede ser vendido. Y dependiendo del mercado, este valor de la acción puede subir y puede bajar. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tomo este papel, que es mi acción de la empresa, y la divido en 33 partes iguales y la pongo en el mercado, yo ya dejo de ser dueño de esas acciones. Yo ya dejo de ser dueño de ese porcentaje de la empresa. En este caso, me deshice de la empresa, ya no quiero ser parte de esta empresa. Pero hay 33 personas que sí quieren hacerlo y me compran estas acciones. La gracia de las acciones y del mercado de acciones es que, como lo dije recién, producto de lo que sucede en el mundo y por múltiples factores, las acciones cambian segundo a segundo. Entonces ahí uno ve las imágenes de la tele del mercado de acciones cuando las acciones suben o bajan, en verde y en rojo. Y a cada hora va subiendo, bajando el valor de la acción. Cuando una empresa está muy bien, el valor de la acción sube. Cuando la empresa está muy mal o la economía está mal, el valor de las acciones baja. Entonces, evidentemente, a mí me conviene, si quiero vender las acciones de mi empresa, venderlas cuando mucha gente quiere comprarlas, ¿cierto? Y volver a comprarlas cuando mucha gente quiere venderlas. Entonces, la gente suele vender las acciones, cuando la gente quiere vender acciones, las vende baratas, y cuando uno quiere comprar acciones, uno tiene que tener ojo ahí, porque generalmente las acciones, ¿cierto?, uno las compra cuando son muy caras. Cuando hay que tener cuidado con eso, hay que ver cómo evoluciona la acción. Entonces, generalmente la venta y compra de acciones la hacen los corredores de bolsa. Los corredores de bolsa son personas dedicadas, especializadas en esto, y que trabajan para instituciones financieras. Entonces, ¿dónde entran ustedes con su ahorro en esto? Simple. Usted decide invertir su dinero en el banco, en la compra y venta de acciones, y el banco toma ese dinero y lo invierte con un corredor de bolsa en el sistema de acciones, en el mercado de acciones. Entonces usted se olvida, y usted al cabo de un tiempo va a percibir la ganancia, ¿cierto?, de esta inversión que usted hizo en el banco, en la institución financiera de acciones en la bolsa. Y para cerrar, finalmente, tenemos el instrumento financiero de inversión que denominamos compra de moneda extranjera. Como ustedes muy bien saben, en Chile no tenemos un sistema fijo de valor de moneda. No hay una conversión directa a dólar moneda nacional, no es fijo, no quiere decir que sea lo mismo todos los días, sino que tenemos un sistema variable. ¿Qué significa esto? Que todos los días el valor del dólar, del euro, del yen, etcétera, de todas las monedas que tenemos en el mundo, cuando la convertimos a pesos chilenos, este valor sube o baja, dependiendo del mercado, dependiendo de la economía, de los factores climáticos, de las catástrofes, de lo que vaya a saber uno, el valor de la moneda cambia. Por lo tanto, el banco, la institución financiera también puede decidir invertir su dinero en la compra y venta de moneda extranjera. ¿Cuándo vamos a comprar dólares? Cuando el dólar esté muy barato. ¿Y cuándo vamos a vender dólares? Cuando el dólar esté muy caro. Y de esa manera se va generando ganancia.
Entonces, usted puede también a través del banco invertir su dinero en la compra de moneda extranjera. Entonces, con estos instrumentos que acabo de explicar, quiero cerrar mi intervención y dejo abierto el espacio para dudas o consultas a través de correo electrónico y ahora para la discusión que tengamos con los colegas acerca de estos temas que hemos Ahora, estudiado. yo quería aportar con algunos datos bien precisos para entender de mayor forma la realidad en relación al ahorro y el endeudamiento en nuestro país. ¿Ya? Primero voy a dar un dato dado por el Banco Central que establece de que el ahorro en nuestro país es bajísimo. ¿Ya? Hay un bajo nivel de ahorro y en cambio el 73% de los hogares chilenos tienen algún tipo de deuda, ¿ya? Por lo tanto, ¿en qué podemos dividir esta deuda que tiene la mayoría de los hogares chilenos? Primero, un 19%, según esta misma fuente, es en base a un crédito hipotecario, un 63% es en consumo, ¿ya? O sea, la mayoría de los hogares chilenos que tienen deuda lo tienen en base a consumo porque se han comprado un televisor, han comprado una lavadora, un celular, comida. Ya 63% de las familias entonces están endeudadas por consumo, un 8% por educación, un 3% en créditos automotriz y un 7% en otras deudas. Por lo tanto, es importante ver esa realidad nacional de un endeudamiento de una parte importante de la población, como lo señalaba con este 73% de hogares chilenos que tienen algún tipo de deuda. Ahora, en cuanto a, a qué grupos familiares son los que están principalmente afectados por el endeudamiento. Tenemos que otro dato aportado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras establece de que los sectores que ganan entre 250.000 a 500.000 pesos de un ingreso promedio mensual son los sectores más endeudados de nuestro país con un 36,8%. Y también son uno de los sectores que tiene un monto de impago más grande, con un 16,5% de impago de deudas. De esa forma también los sectores inferiores a 250.000 pesos también tienen un 17,1% de monto impago de deuda. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que los sectores que tienen un ingreso menor en nuestro país son los sectores más endeudados, ¿ya? Y también son los sectores que tienen un monto más grande de impago de deuda. Ya, yo quería reflexionar acerca de, el tema del mercado de acciones. Es bastante interesante el tema del mercado de acciones y sería bueno que ustedes indaguen al respecto de cómo funciona la economía, sobre todo en el mercado de acciones. Una empresa, cuando se vuelve muy grande y cuando tiene un rol activo en el mercado, probablemente en algún momento de su historia entre al sistema de acciones. ¿Cierto? Y no como el ejemplo que di anteriormente en el video con una, dos o 33 acciones. Una persona puede dividir su patrimonio de una empresa, su propiedad de una empresa, en millones de acciones. Y estas millones de acciones, ponerla en el mercado de acciones a valor de $1, por ejemplo, o de 1.000 pesos, o de 2.000 pesos, cosa que sea asequible a mucha gente. Entonces, la gente que tiene muy poco capital para invertir, pero quiere invertir, puede decidir invertir y comprar 100 acciones, por darte un ejemplo, de Ripley, de Falabella, de Cencosud, de Almacenes París, de Walmart, de puras marcas muy conocidas, y esperar un tiempo a que estas acciones suban y venderlas en el mercado de acciones. Porque siempre hay gente interesada en comprar y vender. Ahora, el problema radica, y con esto quiero cerrar, y este es el ejemplo que quería dar, cuando hay una crisis económica y cuando hay una crisis, obviamente el valor de las acciones va a bajar y la gente va a ver que su patrimonio de acciones va a disminuir su valor. Entonces, ¿qué hace una persona cuando ve que su patrimonio está perdiendo valor día a día? Arranca la bolsa de acciones, a la bolsa de comercio y van a vender su acción y deshacerse para obtener algún beneficio, para tratar de salvar algo de la inversión. Y eso es precisamente lo que desencadenó, para que lo recuerden y tomen apunte, la crisis económica más importante del siglo XX, que fue la crisis económica de Wall Street, ¿cierto? El jueves negro, en donde todas las personas que eran dueñas de acciones, producto de una especulación,
decidieron ir a vender masivamente sus acciones. Eso hizo que el mercado de acciones se llenara de gente ofreciendo las acciones y eso terminó por sepultar el valor de las acciones. Y muchas empresas, por lo mismo, se vieron forzadas a no poder pagar sus deudas, se vieron forzadas a quebrar y eso desencadenó una crisis terrible. Entonces, ¿el mercado de acciones es importante para la comprensión de la historia? Claro que sí. ¿Es importante entender el concepto de acción para entender el siglo XX? Claro que sí. Bueno, estudiantes, por mi parte quisiera seguir profundizando, porque los colegas ya han hablado muy, muy claro respecto a todos estos conceptos de ahorro, inversión, endeudamiento. Yo quisiera dar solamente algunos ejemplos a modo de poder graficar un poco más claro todos estos elementos que han señalado los colegas. Entonces, en primer lugar, bueno, ahí también aprovechar de contar algunas cosas para conocer un poco más, pero, por ejemplo, respecto al ahorro, mi papá es un señor ya más o menos viejito, le quedan 2 años para jubilarse, entonces él también criado en el campo, trabaja de jardinero en Santiago, entonces él siempre ha sido muy reacio a este tema de los bancos, porque no, los bancos nos estafan y no sé qué, entonces tiene una mirada muy así. Entonces él por muchos años ahorró plata bajo el colchón, como decían los colegas. Y claro, pues tenía mucha plata ahorrada, así estoy hablando de un par de millones incluso, y más, escondido en distintos lugares de la casa, y con mi hermana, de hecho mi hermana es ingeniera comercial, entonces siempre le decía, oye, pero papá, tienes que poner en el banco, y él, no, los bancos. Bueno, cuento corto, finalmente ha depositado poco a poco sus ahorros en el banco, y ahora está mucho más familiarizado con este tema, porque entiende que finalmente la plata va sufriendo pérdida de valor, que era lo que nosotros hemos hablado en estos videos, y el banco le permite, a través de, él tiene una cuenta de ahorro, poder generar intereses y se siente mucho más segura ahora teniendo la plata en el banco que teniéndola ahí escondida por distintos rincones de la casa. Entonces, eso yo creo que es súper importante, que entendamos que finalmente, si a lo mejor podemos tener desconfianza con los bancos y todo eso, es importante que averigüemos y que nos informemos, porque muchas veces nos entregan beneficios más que problemáticas, ¿ya? Y bueno, lo otro que yo le iba a comentar, que es muy importante, y que va en la línea de lo anterior, que estas clases de economía, o el ministerio mismo propone desarrollar estas clases de economía para la formación de una ciudadanía económicamente responsable. Entonces, cuando nosotros le hablamos del endeudamiento, del ahorro, de la inversión, y todo lo que hemos visto en los videos anteriores, es en función de que ustedes como estudiantes, ¿cierto? Aunque a lo mejor no tienen un trabajo y reciben dinero, tienen que estar súper informados y claros respecto a estos temas económicos, porque a ustedes les va a tocar abrir cuentas corrientes en algún momento, cuentas de ahorro, a lo mejor, no sé, ustedes quieren viajar, quieren estudiar en otros lugares, etcétera, y para eso se necesita dinero. Entonces hay que ir reflexionando todos estos elementos que han señalado o que hemos señalado a lo largo de los videos, y sobre todo estos últimos, para poder tener un comportamiento responsable e informado en la economía, ¿ya? Y eso es algo súper importante y clave. Así que bueno, eso quería decir como ejemplo, y también estos consejos que a nosotros como docentes y que estamos dando estas clases también nos sirve, o sea, también nos permite reflexionar sobre cuáles son nuestras necesidades, en qué vamos a invertir, en qué vamos a ahorrar, y reflexionar sobre estos elementos económicos. Así que bueno, eso por mi parte quería señalar, y me aprovecho de despedir y espero que nos podamos encontrar en un próximo video. Yo también me aprovecho de despedir, estudiantes. Espero que les haya gustado el video. Nos encontramos en próximas sesiones. Un abrazo. También me despido, estudiantes. Espero que les haya quedado claro este video y nos vemos en otra oportunidad.